Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, hija. Bien. ¿La salud, todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Ya, vamos a retomar hoy. Ok, voy a compartir entonces. Bien, entonces vamos a escribir sobre el mismo documento. Esto les queda grabado, así que lo pueden después revisar. Política de financiamiento, los principales, podríamos decir, protagonistas académicos e investigadores de esta área son este señor Modigliani y este es el señor Miller, un italiano, un estadounidense. Ellos trabajaron la siguiente pregunta. Tenemos una empresa y su estado financiero es representado por esto acá. Se puede presentar por estas herramientas que es el balance financiero. El balance financiero incorpora tres cosas. Del lado izquierdo, mirando hacia la figura, se representan los activos, valorados de alguna manera, dependiendo del país y dependiendo de la reglamentación vigente, son las formas de llenar los ítems acá en los activos, cómo se registran, cómo se valoran. Desde un curso de administración financiera y también de contabilidad, por ahí se indica cómo se van llenando estos ítems, pero se registran acá, ¿de acuerdo? Y del otro lado, del lado derecho, mirando la figura, recuerden ustedes que ahí se registran los pasivos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de las finanzas? Son la forma desde donde se obtuvo, de donde se obtuvieron los recursos para financiar estos activos. Entonces, aquí se registra la fuente, desde donde se obtuvieron los recursos inmovilizados en estos activos. ¿De acuerdo? Observen el lenguaje que estamos ocupando. Aquí se registran la fuente de los recursos inmovilizados en estos activos. ¿De acuerdo? Los activos obviamente dependen del tipo de proyecto en el cual estemos involucrados. Eso se estudió en la primera parte del curso, cuando veíamos inversión. Y dependiendo del proyecto en el cual uno se involucre, va a ser el tamaño de esto, este tamaño, es decir, el valor de los activos. ¿De dónde viene el valor de los activos? Proviene de la capacidad de esos activos de generar flujos. ¿Y de qué depende? Depende de esos flujos, pero también depende de el costo de oportunidad de esos activos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos completo el panorama, el cuadro, digamos, de lo que nosotros estamos revisando. Ahora, ¿dónde aparecen? Bueno, esto lo vimos en la primera parte del curso, los activos, ahí está, hay técnicas para valorar, la más comúnmente usada, el valor actual, ¿verdad? Y para ver, para tomar decisiones, y el criterio es valor actual neto mayor o igual a cero, pero el valor actual es el que nos entrega, digamos, el valor de los activos. Ese valor puede ser representado en términos nominales, pero también en términos económicos, ¿de acuerdo? Términos financieros, términos económicos, depende desde la perspectiva como uno lo quiera mirar, obviamente. Y acá, de este lado, tenemos, como decíamos, la fuente desde donde se obtienen los recursos inmovilizados acá. Esa fuente, de manera bien gruesa, porque hay harto detalle aquí en el medio, entre medio de esto, se puede clasificar en dos: deuda, patrimonio. Ambos tienen sus propias características, ¿de acuerdo? La clase anterior recordábamos
de que las personas que financian a través de la deuda, es decir, los dueños de la deuda, los que aportaron capital por vía de la deuda, ¿de acuerdo? Ellos tienen ciertos derechos y quienes aportan capital por la vía del patrimonio tienen otros derechos, son distintos. La clase anterior discutíamos que los que aportan por el lado de la deuda tienen un derecho residual, ¿verdad? Eso significa que, perdón, los que aportan por la parte del patrimonio tienen derecho residual y los de la deuda tienen derecho prioritario. Eso significa que en caso de alguna dificultad financiera, quiebra, por ejemplo, a los primeros que se les debe liquidar o cancelar sus compromisos es a los dueños de la deuda, y si sobra algo, se reparte entre los dueños del patrimonio, por eso es derecho residual. ¿De acuerdo? La pregunta que se hacen estos señores acá es, bueno, conviene, ¿de qué fuente conviene obtener los recursos para inmovilizarlos en estos activos? Y hay dos fuentes de manera gruesa mirándolo, esencialmente dos, la deuda y el patrimonio. La pregunta que ellos se hacen es, ¿nos conviene financiar con deuda o con patrimonio? Igual porcentaje, más deuda, obviamente que menos patrimonio, porque mientras más uno de estos es menor el otro, ¿de acuerdo? Porque esto permanece inalterado. Recuerden ustedes que aquí ya no estamos viendo políticas de inversión, así que esto son todos iguales. Ya no estoy pensando en qué invertir, eso ya está decidido. Entonces, la decisión aquí es, yo voy a financiar a través de deuda mayoritariamente, como en este caso, o mayoritariamente a través de patrimonio. ¿De acuerdo? Y acá no escribí nada, porque ¿cuáles son las alternativas aquí? Si no pongo nada aquí, ¿cuáles son las dos alternativas posibles? ¿Qué diría una figura como esta? Si yo les pidiera, por ejemplo, en una prueba, complete aquí y escriba, ¿qué tendrían que poner aquí? ¿Cuáles son las alternativas para poner aquí? ¿Solo patrimonio o solo deuda? ¿Solo patrimonio o, perdón? ¿O solo deuda? O solo deuda. Perfecto. ¿Qué nos dice, María Antonieta, las sugerencias de Modigliani y Miller? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos sugieren? Según Modigliani y Miller, ¿qué debiésemos poner aquí? Deuda. Deuda. Es decir, solo con deuda, 100% financiado con deuda. Pero ¿en qué caso? Si yo te hago la pregunta así abierta y tú pones deuda, ¿eso está correcto o no? Si yo redacto la pregunta de esa manera, según Modigliani y Miller, aquí conviene financiar todo con deuda. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Tendría que aparecer el año? Así es, porque eso depende de cuál fue el artículo que ellos escribieron. Según El Mundo de Modigliani y Miller del 58, ¿cuál sería la respuesta? Ahí sería deuda. Y según Modigliani y Miller del 63, ¿cuál sería la respuesta? Mm, ¿Cuál sería? Bueno, la respuesta que diste era para el 63. Para el 58 es... ¿cuál es la respuesta del 58? Hay que financiar con deuda o con patrimonio. ¿Quién nos puede ayudar ahí? ¿Hay que financiar con deuda o con patrimonio? Y en el 63, ¿cuál es el resultado de Modigliani y Miller? ¿Con qué hay que financiar? ¿Cuál es la sugerencia, la indicación? Bueno, revisen ustedes ahí la clase, pero
María Antonieta, la respuesta que tú diste era para el caso del 63, no para el caso del 58. ¿Ya? Bueno, aquí aparecen obviamente que Modigliani Miller hace sugerencias para esto. Él le entrega sus sugerencias. En la clase anterior lo revisamos esto. En el caso de Modigliani Miller del 58, recuerden ustedes que en ese mundo no hay ninguna distorsión de mercado, ninguna imperfección de mercado. En el caso del 63, ellos trabajan bajo el supuesto de que se permite solo una distorsión o imperfección de mercado, que es el impuesto corporativo. Es lo único que se admite. Y en ese mundo, donde ahora aparecen los impuestos corporativos, en el 63 cambian los resultados. ¿De acuerdo? Ahí está el del 58, ahí está el del 63, lo revisamos la clase anterior. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo que se dice en el 58 y en el 63 desde la perspectiva del valor, lo mismo se puede decir desde la perspectiva de los costos. Recuerden ustedes que tenemos dos formas de mirar esto. Una se maximiza y la otra se minimiza. ¿De acuerdo? Los costos hay que tratar de bajarlos, el valor hay que tratar de subirlo, pero ambos problemas son equivalentes. Se puede mirar desde dos partes. Y eso lo podemos observar acá. Nosotros tenemos el valor de la empresa, le vamos a escribir así, valor de la empresa, que es el valor en realidad, se relaciona con el costo. ¿De qué manera? Veámoslo, trabajémoslo para evitarnos mucho cálculo, para evitarnos mucho cálculo, vamos a trabajar bajo el supuesto de que los flujos son perpetuos, es decir, son iguales hasta el infinito. En ese caso, la fórmula esa del valor actual, esa sumatoria de flujos descontados, adquiere una forma bastante simple. La forma es flujo partido por la tasa de descuento. A la tasa de descuento relevante para la empresa, nosotros le llamábamos el K de los activos, la tasa de descuento que es relevante para los activos. ¿De acuerdo? Ese es el flujo. Al flujo, antes siempre poníamos flujo, pero como ahora ya estamos metidos dentro de lo que es una empresa, esto lo podemos cambiar el flujo y le podemos aquí poner ingreso operacional neto. Ingreso operativo neto. ¿Sí? El flujo que proviene de las operaciones de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el flujo está constante porque no estamos tomando decisiones sobre qué tipo de proyecto vamos a realizar. Eso ya se conoce. Ya entramos en una industria. Pusimos alguna empresa agroindustrial. Entonces, eso ya no es una variable, es un dato. Lo que sí se relacionan es el valor con el costo. Recuerden que esto no es el costo operacional, este es el costo de inmovilizar activos, y representa ese costo alternativo que depende del riesgo, depende de muchas cosas. Lo hemos hablado durante todo el curso, pueden revisarlo ustedes ahí. Pero el valor se representa con ese costo. Obviamente que cuando el valor crece, ese costo ¿qué debe pasar con ese costo? Cuando el valor crece, ¿qué debe pasar con ese costo? Si esto está constante, si esto crece, ¿qué debe pasar con esto? ¿Con el costo? Disminuye. Disminuye. Ajá. Claro, existe una relación inversa y el costo disminuye. Entonces, esa es la relación que hay entre el valor y el costo. Por lo tanto, los resultados de Modigliani Miller, tanto para el 58 como para el 63,
están relacionados se pueden representar mirándolo desde el valor o abordándolo desde el costo. ¿De acuerdo? Cuando este crece, este decrece. Cuando este se maximiza, este se minimiza. Son equivalentes. Entonces, la clase anterior nosotros lo veíamos desde la perspectiva de los costos, ¿no? Entonces nosotros decíamos aquí, a ver, ¿cómo lo escribo? Mira, un poquito. Esto yo parece que lo escribí así, 58. No, lo voy a escribir acá mejor para que me quede libre ahí. ...58 y por acá poníamos el 63. Ya, entonces aquí nosotros poníamos costo de los activos. Ya. En el caso del 58, el resultado, ¿qué decía? El valor, ¿qué impacto hay en el valor cuando cambiamos la estructura de financiamiento? Cuando adquirimos más deuda. ¿Qué impacto tiene sobre el valor de la empresa? Sobre este valor. En el año 58, cuando se aumenta la deuda, ¿qué pasa con el valor de la empresa? ¿Lo recuerdan? No tiene impacto la deuda. No tiene impacto. Muchas gracias. Por lo tanto, esto permanece inalterado, por lo tanto, esto también permanece inalterado. Eso significa inalterado con respecto al nivel de deuda. Quiere decir que en la medida que la empresa se endeuda más, su caso A, el costo de los activos, no cambia. Es decir, el valor del negocio proviene absolutamente de su capacidad de generar flujos, de una cuestión técnica y no financiera. ¿De acuerdo? Aquí no hay manejo financiero que me aumente el valor de la empresa. Por lo tanto, todo su valor proviene de su capacidad técnica de generar flujos. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes que la clase anterior lo veíamos de esa manera, es decir, yo canto como canto. Esa es mi capacidad técnica. Después yo puedo maquillarme, cambiar mi look, mi peinado, todo lo que ustedes quieran, y eso es para mejorar un poco, digamos, mi imagen como cantante, pero eso es una cuestión de maquillaje, es decir, hay valor en eso, pero Modigliani Miller dice que cuando no hay impuesto, no hay ninguna distorsión, el maquillaje o todo lo que usted pueda, digamos, tener como accesorio no tiene ningún impacto. Lo único que importa es su calidad como cantante, su voz. ¿De acuerdo? En este caso es exactamente lo mismo. Entonces, el caso A va a ser igual a Rho, donde Rho era la rentabilidad mínima que se gana en esa industria. Esa es la rentabilidad del proyecto puro, sin considerar el maquillaje, es decir, sin considerar la manipulación financiera. ¿De acuerdo? Su capacidad técnica pura de generar dinero. Eso depende de la industria donde estén. Si yo voy al sector agrícola, ahí hay una rentabilidad mínima. Si yo me voy a dedicar a ser futbolista, ahí hay otra rentabilidad mínima que es muy distinta a la del sector agrícola. Los tipos en el fútbol mundial, digamos, su capacidad de generar flujo es enorme, es por la industria, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad de generar flujo, observen, de un profesor, por ejemplo, de colegio, es totalmente distinta a la capacidad de generar flujo de un futbolista. Pero eso es por la industria en donde están. Bueno, ahí hay una rentabilidad mínima. En el caso del 63, la cuestión cambia. Cuando se aumenta la deuda, ¿qué pasa con el valor de la empresa?
¿Alguien sabe? Cuando se aumenta el nivel de deuda, ¿qué ocurre con el valor de la empresa? ¿Sube o baja? Sube. Sube. Por lo tanto, el K sub A debe subir o bajar. Esto sube. ¿Qué debe pasar con el K sub A? Tendría que bajar. Tendría que bajar, exactamente. Si esto sube, esto tendría que bajar. Bueno, y eso tiene que verse reflejado en la fórmula. Y la fórmula, en este caso, esta no la estoy inventando yo, ni la saco debajo de la manga como un mago. Esto proviene de las teorías de Modigliani y Miller, que nosotros no vamos a desarrollar toda la matemática que hay detrás porque es pesada. Solo nosotros vamos a disfrutar de sus resultados. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, en el año 63, el costo de los activos ahora debiera bajar y su formulita es esta. Cuidado con este paréntesis. Este paréntesis se lo obvían en general los estudiantes en las pruebas y eso es error grave. Entonces es 1 menos lo que veíamos en la clase anterior, menos etc. Deuda, cuando la escribo con B es deuda a valor de mercado, cuando la escribo con D es deuda a valor nominal o valor par, pero eso es una cuestión de ponerse de acuerdo nada más. Valor de la empresa. Ok, observen. K sub A es igual a esto al 63. ¿Qué pasa cuando sube la deuda? ¿Qué pasa con este indicador? Este es un indicador de endeudamiento, es un porcentaje. Esa es la deuda como porcentaje del valor total de los activos. ¿Qué pasa cuando sube la deuda? Cuando el porcentaje de deuda sube. ¿Qué ocurre con todo esto? Al menos, ¿qué pasa con lo que está en el paréntesis, si ustedes gustan? Cuando sube el porcentaje de deuda, ¿qué ocurre con lo que está en paréntesis? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Porque aquí aumenta el sustraendo, una cuestión de aritmética básica, ¿verdad? Cuando aumenta el sustraendo, la diferencia esta disminuye, entonces esto va disminuyendo, ¿de acuerdo? Y bueno, no es lineal, esto no va disminuyendo linealmente, sino que va disminuyendo hacia abajo con una curva y después hace una asíntota, eso lo vamos a revisar después, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a dibujar. Voy a dibujar aquí, en esta misma hojita, porque no nos va a servir aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer un grafiquito. Ahí. Entonces, flechita ahí. Aquí vamos a poner el endeudamiento, ¿de acuerdo? El indicador. Lo podemos escribir de distintas maneras, pero una de las formas en cómo se puede escribir es esta. Deuda sobre valor de la empresa. Aquí está. ¿Qué tan endeudado está? Por aquí debe estar el 100%, eso es cuando ya está 100% endeudado. Y aquí vamos a escribir los costos, en términos de porcentaje, obviamente. Ahí vamos a poner los costos. ¿De acuerdo? En términos de porcentaje. Entonces, por aquí vamos a poner el RO. Por aquí está el RO, que es la rentabilidad mínima exigida del proyecto puro, sin la contaminación, entre comillas, es beneficioso el endeudamiento, pero le vamos a llamar así, sin ese maquillaje o la contaminación o la manipulación financiera, o sea, su capacidad técnica innata de generar flujos. ¿De acuerdo? La calidad de su voz, así de simple, sin tener en cuenta su maquillaje, la proyección de su imagen, nada de eso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a hacer una recta para acá. Ojalá que me quede lo más recta que posible.
Lo voy a anotar aquí. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes depositan, bueno, esto es, el ROE es la rentabilidad mínima exigida en el proyecto puro, es su capacidad innata de generar flujo. Pero también ustedes recuerden que tienen la alternativa de poner su dinero en el banco. ¿De acuerdo? Cuando ponen su dinero en el banco, lo depositan a la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero, pero no necesariamente es el costo del dinero inmovilizado en ese proyecto. Recuerden que ahora va subiendo dependiendo del riesgo. Pero si ustedes van a un proyecto, ¿cuál es el proyecto menos arriesgado que hay? Menciónenme, por favor, si yo les preguntara, mira, esto pudo haber sido una pregunta de prueba, pero la voy a decir ahora mismo. De un ejemplo de un proyecto libre de riesgo, de un ejemplo tipo de un proyecto libre de riesgo. ¿Qué proyecto es el más representativo de los proyectos sin riesgo? ¿Cuál pondrían ustedes ahí? ¿Y el banco? Un depósito en el banco, así es. Un depósito bancario, por eso está libre de riesgo. ¿De acuerdo? A menos que la deuda sea riesgosa, pero ahí te van a cobrar más. O sea, nosotros ya vimos en una de las clases, analizábamos el tema del riesgo, ¿no? Una deuda en general es libre de riesgo porque te prestan, yo le presto plata al Tomás Irigoyen siempre y cuando yo como banco esté seguro que él en cualquier estado de la naturaleza es capaz de devolverme ese dinero. Por eso esa deuda es libre de riesgo. ¿De acuerdo? O sea, al Tomás Irigoyen yo no le prestaría 20 millones de pesos porque es estudiante. Entonces yo no sé, puede que él haga un, no sé, un trabajito, un pololo, como se dice, un fin de semana y gane, pueda ganar, no sé, hasta 1 millón de pesos podría ganar si hizo un buen trabajo. Pero eso él no lo puede sostener en el tiempo porque es estudiante, yo lo estoy observando como banco, entonces él para mí no es sujeto de crédito, es una persona riesgosa, por lo tanto no le presto ese dinero. ¿De acuerdo? Después cuando comienza a trabajar, tiene su sueldo y yo puedo hacer proyecciones y yo digo, no, pero este viejo tiene una promisoria carrera profesional, a él le va a ir bien. Entonces, en base a esas estimaciones, ahora yo puedo apreciar de que él en cualquier estado de la naturaleza me va a pagar. Y si queda sin trabajo no importa porque tiene capacidad de ahorro, entonces él juntó dinero, igual me va a poder pagar un par de meses, un año con sus ahorros. Por lo tanto, yo le presto. Eso es libre de riesgo. ¿De acuerdo? Porque yo lo observé, lo estudio y yo veo, él es capaz de devolverme. Entonces, es una deuda libre de riesgo. Cuando la deuda es libre de riesgo, porque hay deuda riesgosa también, yo le podría prestar, a pesar de todos los 20 millones al Tomás, y me arriesgo una barbaridad, pero le elevo la tasa de interés, le cobro mucho más. O sea, por ese lado lo castigo, me defiendo con eso, porque debo protegerme. ¿De acuerdo? Ya, pero supongamos que la deuda es libre de riesgo. En la jerga financiera, al menos en la académica, por ahí ustedes siempre van a encontrar este término, RF. La F viene de free, libre, y R es la tasa libre de riesgo, la tasa, digamos, asociada al riesgo. Entonces, la tasa libre de riesgo, RF, es la tasa que te va a cobrar el banco cuando te hace un préstamo sin riesgo. Está seguro el que tú le vas a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no te puede prestar mucho, porque hasta el punto en que comienza a ser arriesgado ya no te presta. Entonces, RF. Pregunta. Por favor, ayúdenme en esto, mis queridas alumnas, mis queridos alumnos. Por favor, ayúdenme en esto. RF es la tasa libre de riesgo. Y RO es la rentabilidad pura de algún negocio, de alguna industria. Pensemos en el agroindustrial. ¿De acuerdo? ¿Dónde debo ubicar RF? Lo debo ubicar, observen aquí la pantallita, lo debo ubicar aquí o acá. Aquí o acá. ¿Dónde debo ubicar RF? ¿Abajo no? Abajo. No arriba, y es más, nunca arriba. Aquí abajo debe estar el RF. RF. Y ahora viene la pregunta, porque obviamente
tiene que haber una pregunta para ustedes. Para que haya crecimiento, tiene que haber dolor, tiene que haber un poquito de tirantez. Entonces tienes que ponerte un poquito nervioso, te tiene que incomodar un poquito la pregunta para que haya crecimiento, porque si no te incomoda la pregunta, es quiere decir que ya la sabías. Cero aporte. Sabías la respuesta. Veamos esto. Aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué RF tiene que estar siempre debajo de RO y no puedo ponerla ahí arriba? ¿Por qué? Porque no habrá ningún rubro que supere ese riesgo, o todo rubro tiene un riesgo. Claro. ¿Cuál es el que tiene menos riesgo? Tú mismo lo respondiste. ¿Cuál es el que tiene menos? Invertir Invertir en el en banco. dónde? En el En el banco. banco, En el banco. Ese es el que tiene menor riesgo. Esa tasa es la que tiene menos riesgo. Cualquier proyecto agroindustrial, un kiosquito que yo ponga en la esquina para vender maní, como este caballero que llegó de Estados Unidos, cualquier cosa que yo haga ya tiene ya un pequeño componente de riesgo. Por lo tanto, no puedo esperar ganar más en el banco, que es cero riesgo, que ganar en algo, ganar menos en algo arriesgado. ¿Quién se va a ir a meter a un proyecto arriesgado y que paga menos que el banco? Ni loco. Desaparece del mercado, no va a ir nadie ni a financiarlo, ni a implementar esa iniciativa. ¿De acuerdo? Obviamente que estamos funcionando bajo la premisa o bajo la regla, a ver, no es regla, bajo el supuesto esencial de la economía de que todos somos racionales. No siempre es así. Pero si yo asumo que cuando uno se va a meter en cuestión de negocios, se va a comportar de manera racional, si yo asumo eso, entonces nadie va a implementar un proyecto que sea arriesgado y que pague menos que el banco. Mejor tomas todos esos recursos y los inviertes en el banco, depositas en el banco y ganas más todavía. Entonces, ese tipo de proyectos desaparece porque nadie los va a considerar. Por lo tanto, el RF tiene que estar debajo del RO. ¿De acuerdo? Tiene que estar debajo del RO. Entonces, veamos el 58. El 58, ¿qué dice? ¿Cuánto vale caso A? RO, fijo. Entonces, observen aquí. Caso A es, no importa cuánta deuda tenga, observen que aquí está el porcentaje de deuda, ¿cierto? Ahí está el porcentaje en ese eje. No importa la cantidad o porcentaje de deuda que tenga, el caso A es siempre RO. Entonces yo aquí escribo caso A. Ahí. ¿De acuerdo? Caso A. En esta otra parte voy a dibujar lo mismo, no sin poco esfuerzo, porque dibujar con esto es re complicado. Vamos a ver. Te voy a tratar aquí, ahí. Voy a venir para acá. Ya. Flechita, flechita. No lo voy a escribir aquí, pero ustedes ya saben, aquí está porcentaje de deuda, lo mismo que está en esta otra gráfica, y acá está, perdón, acá sí, porcentaje de deuda, está expresado en proporción, ¿ves? La deuda como proporción del valor total de los activos. Entonces, es lo mismo, eso va acá, y acá están los costos, ¿ya? Entonces, por aquí yo voy a escribir el RO, y por aquí voy a escribir RF. RF. ¿De acuerdo? Bien. En el caso del 58, el caso A es siempre RO. En el caso del 63, el caso A es esto. Y esto, al graficarlo, esto va decreciendo. ¿De acuerdo? De una manera, podríamos decir, casi exponencial. O sea, va como una curvita. ¿De acuerdo? Esto va decreciendo. A medida que yo aumento la deuda, estoy cambiando esa proporción, entonces esto viene así. Viene bajando. Pero llega hasta RF solamente y llega asintóticamente, nunca pasa hacia abajo. Obviamente, porque
Esto es el caso A. Si bien es cierto el caso A no es constante, va bajando, pero nunca puede pasar por debajo de RF. O sea, ¿cómo voy a ganar más en el banco que en un proyecto riesgoso, incluyendo el beneficio de la deuda? No puede ser. Entonces, esto cae ahí asintóticamente. ¿De acuerdo? Esto es, no voy a poner los años de nuevo. Este dibujo, todo esto corresponde de aquí hacia abajo, chiquillas, chiquillos, corresponde al 58 y desde aquí hacia abajo la formulista y la gráfica corresponde al 63. ¿Ya? Al 63. Ok, entonces vamos hacia allá. Bien, vamos ahora a analizar la situación para el patrimonio. Lo veíamos en la clase anterior, pero aquí vamos a revisarlo bien. Ahora, esta es una P, esto es un RO, y esto que voy a escribir aquí es una P. Lo aclaro porque, por si me traiciona mi muñeca para escribir aquí con esto. Ya, K del patrimonio. Ya, ahora vamos a analizar. Cevita, ¿pudiste entrar? Déjame ver porque este tema de la conexión y la desconexión, al menos hoy día a mí no me ha jugado malas pasadas, pero parece que hay algunos que pueden tener problemas por ahí para conectarse. Ya, ojalá que... ¿Estamos grabando, chiquillos? Sí, parece que presioné grabar. ¿Les aparece ahí que se está grabando? Sí, profe. Ya, gracias, hija. Ya, sigamos. A ver, son las 8:41. Vamos a descansar un minutito. ¿Ya? Tomen aire, pero todavía no desayuno porque en un minuto no alcanzamos. Si no han tomado, no es todavía el momento de recreo, ¿ya? Un minutito, vamos a descansar. Yo voy a comenzar a hablar en un minutito más. Tomen aire ahí, descansen, y por si alguien tiene problemas para conectarse, tienen el tiempo también para... Un minuto, chiquillos, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Regresen, por favor.
Bien. Recuerden ustedes, como veíamos en la clase anterior, ¿cuántos agentes hay involucrados aquí cuando estamos observando esta situación desde las finanzas? Cuando estamos observando desde las finanzas. ¿Cuántos agentes involucrados hay? Recuerden que hay 3 agentes involucrados. La empresa, como un todo, es decir, los activos. Yo, activos. Yo, activos. Soy un agente y mi capacidad de generar flujo. Además están los inversionistas, los que aportaron sus recursos, sirvieron como fuente para financiar estos activos a través de la deuda, que son los bonistas, y están los tipos que sirvieron como fuente para financiar estos activos a través del patrimonio. ¿De acuerdo? Estos son los accionistas. A esto los vamos a estudiar en la última parte del curso, los accionistas. Nos vamos a meter de lleno a estudiarlos a ellos ahí, su mercado, cómo funciona. Pero estamos analizando 3 agentes. Entonces, ya acabamos de estudiar la situación desde la perspectiva de los activos. De acuerdo a mi ejemplito al que uso siempre yo con esto, que me da mucho resultado, me gusta mucho, que es el binomio jinete-caballo. ¿De acuerdo? Activos. O sea, es un binomio, se transforma en uno solo a través de la composición de 2, se transforma en uno solo. Eso es. Entonces, aquí lo estudiamos. ¿De acuerdo? Aquí estaba arriba. Acá lo estudiamos. Ahí está, desde los activos. Ahora vamos a analizar lo mismo desde el patrimonio, que son los que ponen el dinero por acá, los que compran acciones, si ustedes quieren, que no son más que financistas. Entonces, cuando yo lo analizo desde el patrimonio, yo ahora voy a observar lo siguiente. En Modigliani Miller del 58, y acá está el del 63, en el del 58, en Modigliani Miller del 58, esta es una pregunta para ustedes. En Modigliani Miller del 58, ¿los accionistas enfrentan o no enfrentan riesgo financiero? Yes or no. ¿Sí o no? ¿Enfrentan o no riesgo financiero los accionistas? ¿Qué me dicen ustedes? Por favor, manifiéstense ahí. Traten de tirarse nomás, ¿eh? Si está mala la respuesta es lo de menos, estamos en confianza. A pesar de que esto es virtual, no nos ve nadie, solo los que estamos aquí. Así que aprovechen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los accionistas enfrentan o no enfrentan riesgo financiero? En el año, en Miller del 58, en Modigliani MM58. ¿Los accionistas enfrentan o no enfrentan riesgo? Solo, ¿No enfrentan? ¿enfrentan o no? Perdón, ¿sí o no? No, no enfrentan. No enfrentan. Ya, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O nos quedamos con esa? Vamos, participen. Es gratis. Queridas chiquillas, queridos chiquillos, la cuestión no es solo racional, no es solo cognitiva. Las personas somos un todo, entonces parte de nuestras respuestas vienen de nuestro estómago, de lo que creemos, de nuestra, que me tinca quizá, puede ser, y parte viene de lo cognitivo. Les puedo asegurar que la mayor parte de nuestras respuestas provienen de nuestras vísceras. ¿Arranco o no arranco? No proviene de lo cognitivo porque no tienes muchos antecedentes y el tiempo es limitado. ¿Será así o no será así? ¿Me caso o no me caso? Imagínate analizarlo desde lo cognitivo. Te muere, pues envejece y nunca va a tener una respuesta.
traten de tirar respuestas desde sus vísceras. No importa que estén equivocadas, no importa. La mayor parte de las respuestas que nosotros damos en primera instancia provienen de nuestra cuestión más bien emocional, de lo que nos tinca, y eso es parte del proceso de aprendizaje. No es solo racional. Después sí, cuando uno lo aprende bien, por ejemplo, si yo te pregunto 2 más 3 y tú no me dices que es 5, dices, "Oh, estás loco". Bueno, pues es porque ahí sí, pues, ahí ya está claramente establecido en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Pero hay otras cosas en las que uno no sabe, tiene que aprender a responder así. Cuando conduces un automóvil en situación de extrema emergencia, te aseguro que la respuesta no viene de lo cognitivo, proviene de tu capacidad de tener la calma, de lo emocional y de tu deseo de no matarte con un golpe. Acá también tienen que usar eso también, por eso tienen que tirarse nomás. Si está mal, no importa, no va a pasar nada malo. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos con la respuesta de su compañero. En el año 58, ¿el patrimonio no enfrenta riesgo financiero? ¿Nos quedamos con eso? ¿O alguien tiene alguna opinión distinta? No los pude convencer de que se lancen nada más. Ya. La respuesta la voy a dar yo, pero eso no tiene mucha ganancia, ¿no? Porque para mí ya la respuesta viene de lo cognitivo. Yo me sé la respuesta. Para mí es fácil. Eh, no, está equivocada la respuesta de tu compañero. El riesgo financiero, recuerden ustedes que era, el riesgo financiero proviene lo enfrenta el patrimonio siempre, tanto en el 58 como en el 63. ¿Por qué? Porque en la medida en que la empresa se endeuda más, él ve menos posibilidades de recibir flujo. Ve menos, disminuyen sus posibilidades de recibir flujo. ¿Por qué? Porque sus derechos son, ya, aquí sí, desde lo racional, por favor, alguien que me ayude. Los derechos del patrimonio son, ¿tiene un derecho? ¿Qué tipo de derecho tiene? Que cuando se liquiden los activos, lo que sobre después para la deuda era para él, ¿cierto? Ya, así es. ¿Y cómo se llama ese derecho, Tomás? ¿Tiene un derecho? ¿Cómo le denominamos? Para Residual. residual, así es. Tiene un derecho residual y eso es en el 58 y también en el 63. Entonces, el patrimonio siempre va a enfrentar un riesgo cuando la empresa adquiere más deuda, porque después cuando venga la repartición de flujos, muy pocas posibilidades de que le toque algo a él, porque como está, el patrimonio es muy pequeñito, si llega a pasar cualquier cosa y la empresa se declara en imposibilidad de pago, él va a quedar prácticamente sin nada. ¿De acuerdo? Porque tiene un porcentaje muy, muy chiquitito. Entonces, para compensar eso, si yo veo que el proyecto está siendo más arriesgado, para compensar eso, ¿yo exigiré más o exijo menos como tasa mínima? Más. Más, efectivamente más. ¿De acuerdo? Se exige más. Por lo tanto, debiera ir creciendo. Entonces, se dan cuenta que de ahí recién estamos tratando de armar nuestra parte cognitiva. Después mi respuesta va a salir desde lo cognitivo. Claro, porque yo ya lo sé. Entonces dice, no, pero estaba fácil, porque yo ya lo sé. Eso, claro, porque ya proviene, lo instalé en lo cognitivo. ¿De acuerdo? Pero en principio, como parte del desarrollo hacia nuestro propio aprendizaje, hay que incorporar la tincada. Voy a tirar la respuesta, ¡pum! Y la lanzas. Te vas a sorprender lo que uno aprende cuando hace ese ejercicio. Entonces, efectivamente, el costo del patrimonio debiera ir creciendo, es decir, yo voy a exigir más como patrimonio en la medida que la empresa se endeuda más para compensar ese mayor riesgo financiero. ¿De acuerdo? Bueno, y la formulita la escribimos en la clase anterior, me parece que es ρ más, paréntesis, ρ, esto es ρ, no es P, estos son ρ, menos
Ustedes lo escriben bien en su cuaderno con su lápiz. RF por el endeudamiento, el nivel de endeudamiento, que aquí lo vamos a expresar ahora con otro indicador. Recuerden ustedes que hay muchos indicadores para decir lo mismo. Entonces yo aquí voy a escribir deuda, no lo voy a dejar como porcentaje del valor de los activos, sino lo voy a dejar como proporción del patrimonio. Así. No porque yo quiera, sino que a eso llegaron los resultados de Modigliani y Miller. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y qué pasa para el 63? Lo mismo, ya, veamos esto primero. Esto va creciendo. En la medida en que la deuda crece, esto es positivo. ¿Por qué? Porque el RF, de acuerdo a lo que nos dijo Tomás Irigoyen, RF está por debajo de RO, por lo tanto la diferencia entre RO y RF es positiva. Y esto es una línea recta, entonces, con pendiente positiva, va hacia arriba, y eso depende la variable del nivel de endeudamiento y parte desde RO. Es una línea recta. Entonces, si yo, cuando la deuda es cero, ¿cuánto vale KP? RO. Si deuda es cero, parte desde aquí y va como línea recta. Ojalá me quede como línea recta. Profe, una consulta, ¿qué significa KP? Costo del patrimonio, Darío. Es el costo del patrimonio. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya tenemos KP. KP. Entonces, ya hemos estudiado el caso A y el caso P. Bueno, siguiendo con nuestra línea de análisis, de pensamiento, digamos, acá pasa exactamente lo mismo. En el caso del 63, el patrimonio exige más cuando hay más deuda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí va a ser muy similar la fórmula. KP va a ser RO más RO menos RF. Y aquí va una novedad que aquí no estaba. Va a ser 1 menos TC. Recuerden lo que era TC, el impuesto corporativo. Y acá la variable sigue siendo la misma, deuda, pero ahora expresada como proporción del patrimonio. Ahí. Ya. Deja descansar mi muñeca. Una pregunta entre nosotros, así, a los amigos, a los conocidos. ¿Extrañan las aulas? ¿O se sienten cómodos así con clases de esta forma? ¿Extrañan volver a la aula física? ¿O Sí, preferís? igual, profe. Se extraña, ¿no? Bueno, y al menos extraño eso. No solo por la incomodidad de escribir con el mouse, sino el hecho de estar presencial. Tiene su parte positiva también, pero no andamos apretados en el metro y que nos empujan pero se extraña. Ya, aquí está. Entonces, vamos. Profe, ¿Sí? una consulta en el costo del patrimonio del ¿Ya? 58, B sub P es patrimonio, deuda sobre Deuda, patrimonio. sí, deuda patrimonio, exacto. Así es. Ya, Gracias. está bien, lo voy a aclarar. Miren la pizarra. Esto es RO, esto es RO, Ujú. esto es RO, eso es RO, y esto es P. Ahora, después, cuando nuevamente te aparezca la duda, tú ahora abórdala desde lo cognitivo, de lo racional. Entonces tú vas a decir ahora, bueno, esto no es valor, esta cuestión es un indicador de deuda, por lo tanto es deuda como proporción del patrimonio, no podría ser RO, porque ¿qué sería V partido por RO? Si fuera RF podría ser porque sería el valor de la deuda, pero B partido por RO como que no tiene mucho sentido desde una teoría. Eso es cuando ya lo miras cognitivamente, cuando ya sabes algo, ¿me entiendes? Pero por ahora yo te cuento, esto es P, deuda sobre P, ¿ya? Deuda sobre P.
Darío, esa es una P. Esto es Rho, esto es P. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, analicemos esto aquí. Observen, ¿cuál es la única diferencia entre esta fórmula y esta? ¿Esto es negativo o positivo? Negativo o Positivo. positivo. ¿Y esto es negativo o positivo? ¿Negativo? No. ¿Por qué no? Porque el TC es decimal. ¿El TC puede superar el 1? ¿Puede ser mayor que 1 el TC? No, no puede ser mayor al No, 100%. pues no, claro, no te pueden cobrar un impuesto mayor al 100%. Entonces, eso es, y como aquí está en tanto por 1, no en tanto por ciento, pero es equivalente, esto no puede superar al 1, por lo tanto esto, Darío, es positivo, siempre es positivo. Y esto es positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pendiente que antes era esto, ahora es todo esto, es la multiplicación de estos dos paréntesis, que sigue siendo positiva. Más por más es más. Como le enseñan a mi sobrinito pequeño, más por más es más, positivo con positivo en la multiplicación da positivo. Entonces, esto sigue siendo una pendiente positiva. Profe, en esa ecuación es Rho más Rho menos RF, RF, y el de ¿sí? abajo es deuda partida en patrimonio, ¿cierto? ¿El de acá, eso? Sí. Sí, deuda partido por patrimonio, sí. Ah, ya, confundía las P's. Ya, La P gracias. con la RO, ya. No es deuda partido por patrimonio. Si alguno, digamos, se distrajo en la presentación aquí, después cuando revise el video, esto va a quedar ahí, grabado, ¿ya? De ahí les va a aparecer. Ya, sigamos. Entonces, por lo tanto, esto sigue siendo una recta, ¿verdad? Cuya variable es el nivel de endeudamiento con pendiente positiva y sigue partiendo desde Rho, igual que aquí. Observen, aquí parte desde Rho y aquí también parte desde Rho. Entonces, yo aquí me voy a ubicar acá y parte como recta con pendiente positiva hacia arriba, para allá, como pendiente positiva. Entonces, solo me queda esta pregunta. Y esta pregunta sí que viene, me la responden desde lo cognitivo, porque esta es una pregunta de posgrado de kinder o de primero básico por ahí. ¿Quién en número, en valor absoluto, aunque son positivas, podríamos obviar el valor absoluto, pero quién en número, en magnitud es mayor? ¿Este paréntesis, esta pendiente o esta pendiente que es el producto de estos dos paréntesis? ¿Cuál es mayor o cuál es menor? ¿Cuál es menor? ¿Qué pendiente es mayor? ¿Esto o esto? ¿Cuál es menor? La de 83. Claro, porque esto es menor que 1. Porque el TC nunca puede superar al 1, por lo tanto esto es menor que 1. Si a 1 yo le estoy restando, estoy achicándolo, entonces estoy quedando en 0, y tanto, 0,2, 0,3, 0,4. Y si yo multiplico cualquier cosa por algo menor que 1, ¿lo agrando o lo achico? Esto tiene menor pendiente, pues si estoy multiplicando por esto, estoy disminuyendo la pendiente. Por lo tanto, aquí la situación es igual acá que acá, es una línea recta, pero con menor pendiente. Entonces, en lugar de hacerle esa inclinación, le voy a tratar de dibujar aquí con mi muñequita que no me traicione una recta con... Oh, espérate un poco, aquí. Ahí. No quedó para nada recta. Dios. Otra vez. Ahí. Caso P. Observen que todavía sigue siendo una recta creciente con pendiente positiva, pero ahora tiene menor inclinación. La bajo un poquito la inclinación, ¿ven? Le bajé un poco la inclinación. Claro, porque está multiplicado por esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos?
Ya, ahí tenemos todo, tenemos las formulitas. Ahora solo nos resta poner aquí el K sub B, que es el costo de la deuda, porque son 3 gente que se involucran, pero tranquilos, nos vamos a ir a tomar un desayuno ustedes, van a ir a relajarse un poco, porque con esto terminamos y es súper corto. K sub B, supongamos deuda libre de riesgo. ¿Cuál sería el costo de la deuda? Si la deuda es libre de riesgo. ¿Cuál sería el costo de la deuda? Si yo asumo deuda libre de riesgo. ¿Cero? No, no hay ninguna, nadie te va a prestar plata a cambio de una tasa de interés cero. No. ¿Cuál ¿La sería, misma deuda, profe? claro, cuál sería el costo de la deuda? Aquí estoy dando la respuesta. Si la deuda es libre de riesgo, ¿quién sería el costo de la deuda? ¿La tasa? ¿Quién sería? ¿Cero? ¿No? No, Tomás. La tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? ¿Cuál, hija? Específicamente, ¿cuál? Mira la pantalla. ¿Cuál sería? mm, Mira la pantalla. ¿Ves el cursor? ¿Ves el lápiz? RF. RF. Esta. Ahí. Ya. Y en el año 63, sigamos suponiendo que la deuda es libre de riesgo. RF, entonces. RF. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el cuadro completo. Ahí está. Para el año 58-63, la situación para los activos, la situación para el patrimonio y la situación para la deuda. Mirado desde la perspectiva de los costos, no desde la perspectiva del valor, mirado desde la perspectiva de los costos. ¿De acuerdo? No del valor, sino mirado desde esta perspectiva. Miren el puntero ahí, el lápiz. Pues, delante lo miraba, la clase anterior lo miramos desde aquí. Ustedes tienen la fórmula. Valor de la empresa igual al valor de la empresa sin deuda, más TC por B, eso lo tienen ustedes. Eso es cuando lo miras desde aquí, pero ahora lo estamos mirando desde acá. Que también lo vimos en la clase anterior, pero lo estamos aquí retomando. ¿De acuerdo? Y ahí está la situación. Entonces, con esas formulitas, después uno puede hacer cálculos, revisar cosas. ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces a descansar. Esto va a quedar grabado a los que tuvieron problemas con su conexión, que suele ocurrir, esto es muy inestable a veces. Vamos a quedar aquí, vamos a descansar. Yo voy a quedar esto grabando, se tarda un poquito y les va a llegar la invitación para la segunda parte de la clase. ¿Ya? Muy bien. A tomar su café con sus huevitos. Nos vemos, chiquillos. Me están oyendo, ¿verdad? ¿Me oyeron? Sí, profe. Ya, ok. Nos vemos.